Continuamos en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 y TN1. Nos acompaña en este día la ministra de Salud Pública, doctora Susana Muniz. Ministra, en la misma novena convención médica, usted habló particularmente que la recertificación es una garantía para el ciudadano. Para traducirlo en términos más concretos, es como una especie de poner obligatoriamente a punto a los médicos en una profesión que va cambiando todos los días y los conocimientos van surgiendo todos los días. Cuando usted habla de recertificación, ¿se refiere a una cantidad de cursos que obligatoriamente los médicos tienen que hacer? ¿Se refiere a exámenes que tienen que volver a dar como si estuvieran en facultad? ¿Qué es lo que está diciendo con este concepto? En verdad no lo tenemos del todo esto cerrado. Es una discusión en realidad que más que del ministerio es del colegio médico. Nosotros decimos, la Facultad de Medicina es quien forma, el ministerio habilita, el colegio recertifica. En realidad es una función más que nada del colegio médico y acá se están pensando distintas opciones. Se piensa primero que la recertificación en principio sea no obligatoria, sino primero en forma voluntaria. Y después se está pensando, bueno, justamente, y de alguna forma el profesor Torres es quien lidera esto, bueno, cuáles son los contenidos que debieran estar. Debieran ser todos los contenidos incluidos, iguales para todas las especialidades, se supone que no. Se piensa si tienen que ser a través de créditos, si tiene que ser un programa, concursos, como usted dice, si obviamente una prueba de evaluación va a tener que existir. ¿Qué pasa con quien no pase esa prueba? En realidad son todas interrogantes que estamos tratando de resolver entre todos los médicos. Pero su posición al respecto, ¿cuál es? Bueno, mi posición es que tienen que haber las dos cosas. Mi posición, a ver, y esto es pero estoy dispuesta a escuchar otras, es que tiene que haber una combinación de varias cosas. Tienen que haber cursos, pero también... Cursos obligatorios. Sí, que pueden a esta altura ser con herramientas que no tengan por qué ser presenciales. Internet, por ejemplo. Claro, yo creo que a esta altura hay muchas ventajas. Creo que sí, que algunos cursos tienen que ser obligatorios, algunos tienen que ser información más que se le brinda y tienen que haber algunas evaluaciones seguramente como cuando estaban en facultad. Claro, con primero una preevaluación y seguramente después Es un examen hecho y derecho. Exactamente. Responda a estas preguntas. La idea es no sacarle el título a nadie, ni nunca se pensó en ese sentido, sino darle más seguridad al propio profesional. Pero el que no pasa esa prueba no estaría habilitado para seguir como especialista, por ejemplo. Bueno, ahí eso lo tendrá que decidir el colegio. Yo no sé cómo debe ser. Su idea, con su idea como médico. Yo creo que tiene que haber más de una oportunidad seguramente, porque a veces uno puede estar en un momento de su vida que en ese momento, bueno, no puede afrontar dar esta evaluación y bueno, pero quizá pueda... Pero atiende un ser humano del otro lado esa persona. Sí, también. ¿Y si no puedo pasar el examen? Bueno, hay que ver también la complejidad del examen, por eso. Es relativo y es todo discutible. Pero una persona que no pasa un examen y le da todas las oportunidades, ¿puede seguir ejerciendo? Bueno, supongo que no es más de un examen que no puede pasar. No, seguramente no, habrá que ver. ¿Y eso sí es garantía para el paciente? Es garantía para el paciente, es garantía para el profesional también. Uno puede ser que pudo haber sido... Se queda sin trabajo, ¿no? Sí, pero pudo haber sido un brillante estudiante, haberse recibido con brillantes notas y después por determinados problemas que pueden ser hasta de salud de una persona, puede después no estar habilitado para ejercer la profesión. También hay que buscar salidas para eso. ¿Esto cuándo lo llega a ver usted como ministra en este periodo? No. Eso es seguro. Ya queda para la que viene. Sí, pero está bueno. A ver, esto es una discusión que convoca a todo el cuerpo médico. Es un proyecto estratégico que ya lo implementan muchos países en el mundo, que nosotros creemos que no solamente se tiene que hacer en la medicina, se tiene que hacer en varias profesiones, por lo menos de la salud. Y sí, creo que ahí hay que dejar una línea marcada, sí. A veces los médicos cuando tienen que recetar o indicar, mejor dicho, exámenes, tienen directivas, en algunos casos quizás sean directas, en otros casos por lo menos sugeridas de los lugares donde trabajan, que le dicen, bueno, aguantá las tomografías, no indiques tanto, o aguantá la resonancia, no indiques tanto, por un tema de costos. La cuestión que el paciente se queda sin ese estudio que para el médico sería importante. ¿Está bien que esto sea así, que se regule la atención por un tema de costos también? No, yo creo que no hay que pensarlo en un tema de costos, sino un tema de racionalización del recurso, en el sentido que tampoco podemos irradiar a un paciente todos los días. Digo ese ejemplo podría ser un examen de sangre. Por costos no debería hacerse nada. Que a veces dicen, a mí si mando muchos de estos me están controlando, me están diciendo, che, aflojá un poquito con los exámenes. Sí, bueno, a nosotros no nos consta, pero sí se pueden hacer en ese caso también las consultas al ministerio. Pero sí, y eso sí lo quiero señalar, también existe algunos profesionales que indican cosas en exceso.
indican determinados estudios que después resulta que no tenían la suficiente resolución, por así decirlo, y tienen que indicar otros, y en definitiva hay un paciente en el medio que está concurriendo todos los días a hacerse nuevos estudios cuando no tiene racionalidad lo que se está haciendo. Por un dolor de cabeza no me pueden mandar, digo, en algún dolor de cabeza me tienen que mandar una tomografía, pero no me pueden mandar una batería de estudios en un solo dolor de cabeza una vez que consulté y que en realidad... ¿Y por qué pasa eso? Y bueno, creo que hay una medicina defensiva que atenta contra la medicina de calidad. Medicina defensiva es la que se previene en los juicios, dice usted. Exacto, sí. O sea, por temor a que lo demanden, le manda todo lo que existe. Sí, eso es un problema. No importa lo que le pase al paciente. Eso es un problema en Uruguay y en el mundo. Y bueno, y existe también la falta de capacitación y por lo tanto la recertificación justamente abonaría en el curso de unas mejores prácticas en medicina. ¿Cómo se arregla esto desde el punto de vista del paciente? ¿Cómo el paciente puede tener la garantía de que esto no le siga pasando? Bueno, por eso yo le decía, justamente el Departamento de Atención al Usuario del Ministerio de Salud Pública, ahí tenemos médicos, no es que lo van a atender pero el solamente... usuario no sabe, le mandaron 5 o 6 exámenes. Bueno, pero lo puede preguntar. El médico me lo mandó y yo lo fui. Lo puede preguntar. Yo lo que les quiero decir es que hay médicos ahí, esos médicos van a pedir la historia clínica y en un plazo lo antes posible, a la brevedad posible, le van a dar una respuesta. En ese manejo defensivo que usted dice en la medicina, ¿hay médicos que podrían avanzar un poquito más en un diagnóstico y prefieren derivar a un especialista y por eso los especialistas se saturan también? Sí, yo creo que hay una mala derivación al especialista. Ese es uno de los problemas de no haber cambiado el modelo de atención. A ver, yo siempre digo, pongo el caso de muchos hipertensos que terminan siendo controlados por un cardiólogo. ¿Para qué? En realidad, un hipertenso que tenga una hipertensión muy refractaria a un tratamiento, muy difícil de manejar, bueno, puede ser. Pero el cardiólogo va a aprender o va a estudiar sus vasos sanguíneos y su corazón. Y en todo caso, las repercusiones en otros órganos, pero no va a ver la integralidad de esa persona. Entonces, yo lo que creo que el modelo tiene que avanzar hacia equipos de salud de referencia en el primer nivel de atención, que deriven adecuadamente al especialista, que no deriven todo, deriven realmente cuando el nivel de resolución o el nivel de especialización exige algo más allá de lo que ellos tienen, pero ese especialista además tiene que referir con el mismo respeto al primer nivel de atención, diciéndole, mirá, doctor fulanito, lo que yo encuentro es tal cosa, se debe tratarlo de esta forma, mandámelo en 6 meses, en todo caso con tales estudios, pero el especialista no... A ver, nadie es el dueño del paciente, pero el equipo del primer nivel de alguna forma es el que debe trabajar con ese paciente ciudadano, yo digo que paciente no hay que hablar más de paciente, y ver esa integralidad y por lo tanto, porque a ver, ¿por qué la gente tiene tal o cual enfermedad? Tiene que ver con sus condicionantes de vida. Hay aspectos genéticos, obviamente, que son un porcentaje muy chiquito, pero están también, bueno, en qué medio se desenvuelve, en qué vive, de qué trabaja. Esos son los condicionantes de la enfermedad. Usted dice que los médicos están capacitados, por ejemplo, en el ejemplo que ponía, para diagnosticar una hipertensión sin que vaya un cardiólogo a una persona. Por supuesto. ¿Y por qué no lo diagnostican? ¿Tienen miedo? No, diagnosticarlo en general lo diagnostican, en general lo empiezan a tratar, pero lo derivan, porque hay una cultura instalada, ¿verdad? ¿Pero quién la instaló? ¿La facultad, la realidad? Sí, la formación la instaló porque nosotros, la mayor parte de los que hoy somos médicos, fuimos formados en otro, ¿verdad?, paradigma, en un paradigma que estaba centrado fundamentalmente en la enfermedad y en la especialización, en los hospitales. ¿Y eso sigue igual hoy? Y hoy nos cuesta, no, la facultad cambió y cambió muchísimo, pero todavía nos cuesta hacer el cambio y el salto cultural. Le pasa también a los ciudadanos, ¿no? La gente dice, bueno, yo soy hipertenso y quiero que me vea un cardiólogo. ¿Para qué? Soy un diabético y quiero que me vea el diabetólogo. No necesariamente. ¿Y eso cambia por un tema de mentalidad de los médicos nada más? De los médicos, de los ciudadanos, es un proceso cultural y lleva años. ¿Espera verlo de alguna forma implementado en sí. políticas, en leyes? ¿Cómo se maneja esto? Bueno, hay varias cosas. Obviamente que tienen que haber políticas sanitarias que lleven este cambio de modelo, políticas en la formación, sin lugar a dudas, pero tiene que haber también
políticas de formación hacia la ciudadanía. No es una cuestión de leyes, porque las leyes están, las leyes pueden estar bárbaras, pero quedar en un libro y no más que eso. Pero lo que es lo cultural a nosotros nos cuesta más. Usted habló varias veces en esta entrevista de que las mutualistas o los prestadores de salud en general, inclusive los médicos, deberían de conocer a su paciente, dónde se crió, cómo es su núcleo familiar, etcétera. ¿Por qué es tan importante eso y cómo se logra? Bueno, eso se logra en realidad con equipos especializados, que son los especialistas de medicina familiar y comunitaria. Es una especialidad además de muchísima formación. ¿Usted quiere decir que un médico debería de llamar o visitar la casa de su paciente? Bueno, es un equipo. Primero no es un médico, es un equipo de referencia al primer nivel. Estamos tratando de definir, bueno, cómo debiera estar integrado. Lo ideal, obviamente, además del médico, está el enfermero, el licenciado en enfermería, está el psicólogo, el asistente social, ¿verdad? Pero sí, yo creo que hay equipos justamente en el primer nivel de atención. La especialidad de medicina familiar y comunitaria no se queda esperando en el consultorio que vengan los pacientes a mí. ¿Usted dice que hay que llamarlos a la casa? Los salen a buscar. O pero sea, en realidad hay una... control, ¿lo llama? Sí, esas cosas existen, sí, por supuesto, pero además existe también un trabajo, en realidad, en el medio comunitario también con determinadas personas que hay importantes en cada lugar, que de alguna forma detectan, bueno, aquella está embarazada y no se ha ido a controlar, aquellas personas están sufriendo de violencia doméstica y de alguna forma están en contacto con los equipos de salud. Si hoy no están pudiendo atender al que va solito a la mutualista. Pero esos otros equipos no están funcionando o al que va así. ¿Usted se imagina que encima pueden llamar para que vengan? Eso está pasando, ¿cómo no? Eso pasa. ¿Quién llamó hoy para que vengan? Por ejemplo, el programa Aduana. ¿Por qué bajamos la mortalidad infantil? Porque en realidad hay equipos del primer nivel de atención. Pero eso es un nicho de la población que se atiende. Sí, pero ese nicho creció también buscando a las embarazadas, buscando qué pasa con los hermanitos. Están habiendo equipos también que están trabajando con los adultos mayores en esta forma. Existen. Yo lo que le quiero decir es que en realidad hay que darles poder también a ese lugar y tienen que crecer justamente el primer nivel de atención y no el resto. Doctora Susana Muniz, ministra de Salud Pública, gracias por ser parte de ¿Quién es quién? Gracias a ustedes y bueno, la verdad que un gusto. Gracias también a usted por acompañarnos en un programa más. Les recordamos como siempre de ¿Quién es quién? Se repite los días viernes 10 de la mañana en Diamante FM 98.7. Dios mediante entonces, nos encontramos en un próximo ¿Quién es quién? Gustavo Vanescayán, quien le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.